Les presento a Lili Moller, la esposa de pastor de Calvary Chapel, Cancún. Hola chicas, qué gusto poder estar con ustedes en este mediodía de poder pasar tiempo pues en la palabra de Dios y le doy muchas gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes que ha dispuesto este tiempo, y créanme, no va a ser en vano porque Dios quiere grandes cosas, revelarnos grandes cosas, y pues es un gusto estar compartiendo un poquito la palabra de Dios con ustedes. Y quiero empezar mi tema con lo que son recibiendo malas noticias. Y me acuerdo hace como un año ya casi estábamos en la iglesia, bueno, aquí en la escuela, en el ministerio que tenemos de la escuela, y hay un momento de lunch y estábamos con los niños en las mesas, cada uno comiendo su lunch, y de repente ándale que un niño salen, oigan, ya saben ustedes que del coronavirus, que en China, que los muertos en la calle. Y yo no había escuchado nada de eso, y entonces lo primero que hice fue decirle que cambiáramos de tema, que no a nadie escuche eso. No quería que sembrara el temor en ningún corazón de los niños que no sabían nada, pensando, bueno, eso está hasta China, ¿no? ¿Y qué me iba yo a imaginar? Que 3 meses después de ese momento en la hora de lunch, no solamente íbamos a estar hablando de eso, sino viviéndolo. Y es como el panorama de ahora, son puras malas noticias, ¿no? Y estas malas noticias, hay malas noticias sobre la educación, malas noticias de la salud, malas noticias sobre la sociedad, en lo social. Simplemente en la cuestión de salud, más de 1,500 alumnos han perdido su escuela, ya sea porque la escuela cerró o porque en su hogar no tiene manera de ir a la escuela o no tienen medios digitales para poder seguir con sus estudios. Podemos ver de este otro lado maestros estresados, tratando de poder dar lo mejor y topándose con muchos cambios, con muchas cosas difíciles. Mamás haciéndola de mamá, trabajadora, maestra, miss, de todo. Entonces ha sido un caos, malas noticias por donde tú quieras verla, ¿no? Y en la economía, lo que ha sido esta pandemia del COVID-19 ha dejado aproximadamente 30 millones de personas desempleadas, y todo esto es por la falta de oportunidades ahora con tantos negocios que han cerrado, que se estima que en el 2021 el empleo estará en terapia intensiva y los indicadores podrían empeorar, comenta la Organización Internacional del Trabajo. Malas noticias en la salud. Estamos todos los días, ¿no?, en modo de supervivencia. Hoy la libré. Y estamos en esta ansiedad de poder ver que en nuestro país siquiera los hospitales ya están en su máxima capacidad, médicos exhaustos, el mundo entero está en ansiedad porque no hemos podido tener el control de esto que está pasando, de la salud. Estamos con ansiedad porque no hay medicinas, porque no sabemos cuándo va a llegar otra ola de contagios. Y malas noticias también en lo social. Todo esto trae y afecta a la vida social, llámese aislamiento, soledad, mucha gente que está solita, distanciamiento entre familiares, amigos, y pues lo más triste que es la pérdida de familiares y amigos, ¿no? Y quiero que en este tiempo juntas podamos analizar todo este panorama tan oscuro, tan negro, tan lleno de malas noticias, con el panorama de alguien que vivió algo similar en la palabra, en la Biblia. Y quisiera que juntas podamos aprender de cerca los pero Dios en la vida de esta persona. Y su nombre es Nehemías.
Y a él le tocó vivir pues en un tiempo como este, en un tiempo de mucha dificultad para su nación, pero fue guiado, fue sostenido y fue animado por el mismo Dios que nos sostiene el día de hoy. Y me gustaría orar, si me acompañas a orar antes de entrar en la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, te doy tantas gracias por la vida que nos das, porque hoy es un regalo, es un presente, Señor, que nos das de ti, de tu palabra, de vida, de salud, Señor, de esta palabra, Señor, que no son solamente buenos tips, sino es donde nos podemos sostener, Señor. Y yo te pido para que cada mujer que ahorita pueda estar escuchando tu palabra, tu Espíritu Santo pueda traerle esa convicción en su corazón de lo que tú les quieras revelar hoy, Señor, de lo que tú nos quieres revelar el día de hoy, Padre. Y te pido que me uses, Señor, que tú pongas tu palabra en mi boca, Señor, para hablar con denuedo esas verdades que nos sostienen, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría contarte un poquito quién fue Nehemías y todo, pero son como generalidades para ponernos en el contexto. El nombre Nehemías significa el confortado por Dios. Y muchos consideran que la vida de Nehemías es como una sombra, un paralelo, un ejemplo de la acción que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en nosotros. Y en la palabra podemos aprender de quién es el Espíritu Santo, y habla de que el Espíritu Santo es el que nos consuela, habla de que el Espíritu Santo es quien nos alienta, nos anima, y cuando nos sentimos sin fuerzas y sin esperanza, Él es el que nos sostiene. Así que Nehemías fue un judío, pero lo que hay de particular en él es que es un judío que no nació en Israel. Él nació en una época donde su pueblo había pasado por muchos años de cautividad en Babilonia. Y muchos años antes de que Nehemías siquiera naciera, hubo una ola de muchos judíos que regresan, que tuvieron la libertad de ser libres y regresar de Babilonia e irse a vivir a Jerusalén. Entonces, esto es importante porque necesitamos saber aquí que Nehemías no nació en Israel, ni tampoco había vivido en Jerusalén, ni había conocido el templo, pero lo que era importante lo conocía. Y podemos ver que Nehemías conocía quién era Dios, conocía la manera en cómo él podía comunicarse con él, porque él lo practicaba y lo hacía. Y él se comunicaba mucho a través de la oración, y lo padre es ver cómo esta persona, Nehemías, conoce lo que Dios quiere, su palabra y sus promesas también. Ahora, Nehemías, en este punto que vamos a ver de la historia, en este momento él tiene un puesto de mucha responsabilidad y de mucha confianza en el imperio persa, que era los que estaban reinando Babilonia. Era el copero, es decir, la persona que estaba cerca del rey. Muchos dicen que este puesto era de mucha confianza con el rey Artajerjes, y le tenía mucha confianza para todas las cosas. Entonces está aquí, ¿no? Nehemías, y llega un día, y llega su hermano, y su hermano llega con otros amigos que están viniendo de Jerusalén. Y Nehemías, no sé por qué, pero tenía muchísimo interés en conocer cómo estaban toda esa gente que estaba viviendo y que se había ido hace años atrás en Jerusalén, y que ándale, le dan las noticias, y estas no fueron las mejores noticias. Y quiero que me acompañes en tu Biblia. Vamos a Nehemías capítulo 1 y voy a leer solamente el versículo 3. Nehemías capítulo 1, 3 dice: y me dijeron, el remanente,
los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Me gusta cómo lo pone la NTV. Este mismo versículo dice: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron de la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Y estas son las malas noticias que recibe Nehemías de su nación. Uno, todas las personas que estaban viviendo ahí estaban en gran dificultad. ¿Te suena? Estaban viviendo muchas desgracias. ¿Por qué? ¿Por qué estaban así? Porque la muralla que rodeaba la ciudad y las puertas, todas estaban hechas carbón, o sea, estaban calcinadas, consumidas por el fuego. Y imagínate, esto es súper grave, porque esto era lo que protegía de todos los vecinos de los enemigos que tenían alrededor. Y es como, ponte tú, imagínate, ¿no? Está tu casa. Y entonces está tu casa y no tiene bardas, no tiene ni una barda. Tampoco tienen protectores las ventanas, tampoco tienes puerta. Bueno, a lo mejor le pusiste una lona de puerta. Ahora yo te pregunto, ¿tú irías a Liverpool a comprarte la sala, el televisor y todo, ponerla en tu casa? ¿Cómo podrías dormir en la noche? ¿Así? O sea, si duermes 1 hora sería mucho. Entonces, no, imagínate todo lo que ellos estuvieran viviendo todos estos años así. Aparte, imagínate tu casa en el peor barrio, donde es el más como violento. Bueno, así estaba esta gente en este lugar, y dice, graves dificultades, gran mal. La ciudad era una ciudad casi abandonada. Aparte estaba rodeada de todos los vecinos súper conflictivos, y todos los vecinos estaban así como que en enemistad con ellos, y la gente estaba simplemente desmoralizada, desesperada, y así como tú y yo, viviendo un día a la vez. Y el ánimo del pueblo pues estaba destruido, así como el templo y los muros. Entonces, cuando Nehemías escucha todas estas malas noticias, le impacta de tal manera, o sea, le impactó tanto, marcó su corazón, tanta mala noticia, que, ¿sabes? Dice la Biblia que pasó varios días llorando. Durante todos estos días, él estuvo sumido en un profundo dolor y estaba paralizado. Y paralizado, quizá sin entender el porqué de esta situación, sin saber qué hacer, poniéndose en los zapatos de toda esa pobre gente sufriendo, pero sobre todo pensando en la gran afrenta que estaba recibiendo el nombre del Señor. Y a lo mejor así estás tú hoy, paralizada, sumida de un gran dolor, de alguna mala noticia que has recibido, o por tantas malas noticias a nuestro alrededor. Pero Nehemías no se queda ahí. Nehemías no se queda ahí sumido en el dolor, llorando, ni lamentándose, ni angustiado, y tampoco, lo vio y dijo, ay, pues, pobres, ¿no? Digo, qué pena. O pues es muy triste y ahí se quedó. No, en el versículo 4 ahí dice, cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo profundo y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Si tú no sabes qué hacer cuando te lleguen malas noticias, solo recuerda esto, ponte a orar, ora. Tú puedes derramar tu alma al Señor, tú puedes hablarle y decirle todo lo que sientes, todo lo que está pasando, porque si algo es seguro es que quien te va a dar un verdadero consuelo solo es Dios,
porque Él te escucha y Él conoce tu dolor, conoce tu angustia y puede darte aliento. Y me gusta mucho esto que enseña Chuck Smith. Dice, muchos dejan como el último paso la oración y viven llenos de ansiedad. Pero si hiciéramos la oración, nuestro primer paso, lo último que vamos a vivir sería ansiedad. Y así fue, o sea, fue en estos tiempos de oración donde Dios empezó a hacer una obra en el corazón lleno de dolor de Nehemías. Y el Señor, antes de empezar a levantar estos muros de la ciudad, empieza por él, empieza por restaurar el corazón de Nehemías y empieza a levantar los muros dentro de él. Y Dios empieza a cambiar su manera de ver oscura, sin salida, su perspectiva, y lo cambia. Y tú ves un corazón que estaba lleno de angustia, lleno de dolor, por un corazón lleno de pasión, lleno de esperanza, lleno de un profundo interés de ser parte de la solución de este problema, de esta desgracia. Y fíjate, Nehemías dice más adelante en el capítulo 2, ahí en el versículo 12 dice que fue Dios quien había puesto en su corazón los planes que tenía para Jerusalén. O sea, Nehemías no se lo sacó de la manga todo lo que fue a hacer, o sea, fue Dios sembrando en su corazón. Y podemos aprender esto de Nehemías, que no empezó a hacer cosas precipitadas por cómo se sentía, por dejándose llevar por sus emociones, sino que él oró. Y él esperó la dirección de Dios con paciencia. Él estuvo en oración 4 meses. Y mientras estaba orando esos 4 meses, estuvo escuchando la dirección y planificando todas las cosas que se necesitaban. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía una cosa que tú y yo debemos de saber. Y esta es que él no tiene control absolutamente de nada. No tenemos control de nada. Entonces, él sabe a dónde ir. Él fue al que sí tiene un verdadero control de todas las cosas. Entonces va Nehemías, ora, le pide a Dios su misericordia, su favor, que le permita ser de ayuda, que lo provee de todo lo que necesita. Y me imagino que la lista de oración de Nehemías fue, bueno, Señor, número 1, necesito que mi jefe, o sea, el rey, me pueda autorizar una licencia laboral para dejar mi puesto por algún tiempo para poder ir y poder ayudar a mis hermanos allá. Señor, pues madera. También voy a necesitar madera para poder, ¿qué vamos a poner en las puertas, Señor? De alguna manera tú provee madera, no sé cómo, no sé, pero tú provee madera. Para pasar por los estados, necesito unas cartas como una especie de visa para poder entrar también. ¿Qué voy a necesitar? Transporte, Señor. ¿Cómo me voy a ir, Señor? Te lo pongo en tus manos. Y sobre todo, dame gracia delante del rey, para que él también me pueda dar autoridad de poder, que me hagan caso allá en Jerusalén de lo que pudiéramos hacer, de todo esto que tengo en mi corazón. Y ¿sabes qué? Llegó un día. Entonces estaba ahí Nehemías con el rey, y luego el rey cacha que Nehemías está súper triste, y nunca, o sea, jamás Nehemías había estado triste delante del rey. Entonces el rey le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y ahí fue la oportunidad de Nehemías, y ya, ¿no? Le cuenta toda la problemática, toda la condición como estaba su pueblo. Y Nehemías escucha lo que jamás iba a imaginar que iba a escuchar, que le dijo el rey. El rey le dijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te ayudo? El rey le dijo, yo también quiero unirme a esta causa tuya. ¿Y sabes qué es lo más padre? Es que no solamente el rey de toda esta lista de oración se la dio, todo esto que pedía Nehemías se lo dio, aparte le da guaruras, ¿tú crees? Le da guaruras para que vaya y lo guarden durante el camino. Entonces, qué gran impresión fue esta, ¿no? Para Nehemías ver cómo el Señor, cómo Dios va contestando todas sus peticiones, superó sus peticiones, ¿no? Y esto, chicas,
esto es algo que quiero que entendamos. Esta vivencia fue un ancla firme para Nehemías. Después de Nehemías, esto también fue un ancla firme para el pueblo, de que Dios estaba empezando una gran obra en su pueblo. Y ahí Nehemías pudo ver la buena mano de Dios que estaba sobre él y la estaría también sobre su pueblo. Así que de ese día en adelante, Nehemías se enfocó solamente a obedecer ese gran llamado que el Señor había dado para él. Y sabes, si tan solo no dudáramos de la gran obra que quiere hacer Dios en nuestras vidas por medio de la oración, yo te aseguro que tú y yo oraríamos a cada rato y por todo, con mucha frecuencia y con mucha decisión. Y vamos a ver cómo va Nehemías a edificar en medio de toda esta desgracia. Y fue con ese mismo perfil bajo que Nehemías fue con el rey. Con ese mismo perfil bajo llega hasta Jerusalén. Y él no llegó a Jerusalén mostrando ya mis credenciales y todas las cartas, o presumiendo su cercanía con el rey, de que es casi mi compa y así. No llegó así Nehemías. Nehemías llega a Jerusalén sin decirle a nada, absolutamente nadie, nada de lo que el propósito por el cual estaba yendo. Y entonces él pacientemente espera hasta que sea de noche para ir a dar un rondín, un tour por todo Jerusalén y ver ese panorama con sus propios ojos, ver ese panorama tan negro que estaba. Y pudo mirar, ¿no? Y quería estar en el terreno para mirar, para meditar, para ver lo que tenía él que dar, lo que de gracia había recibido. Y mientras veía una y otra puerta destrozada en cenizas, y mientras se topaba con enormes piedras, con escombros que ni su caballo podía pasar, su corazón más se iba compadeciendo de toda la vida, de la forma de vivir de toda esta gente. Y yo creo firmemente que hoy el Señor te está moviendo a ti para que tú des ese recorrido en tu propia vida. Así como le hizo Nehemías ahí en Jerusalén, evaluando daños, para que tú te puedas dar cuenta de cuántos muros hay derribados en tu vida, cuánto es este escombro que hasta el día de hoy no le ha permitido hacer esa obra perfecta que Dios quiere hacer en tu vida, pero que lo ha estorbado. A lo mejor es enojo contra Dios, a lo mejor es depresión, a lo mejor son esos hábitos que no has querido dejar y que sabes que a Dios no le agradan. A lo mejor son relaciones que a Dios no le agradan. A lo mejor son relaciones rotas por las que has pasado. A lo mejor hay apatía dentro de ti por las cosas de Dios. Y necesitas saber algo. El Espíritu Santo ya ha hecho este recorrido en tu vida y se ha dolido. Y lo más bello es que Él ha intercedido por ti ante el Rey. Y dice la palabra que Él intercede, está intercediendo ahorita por ti con palabras que ni siquiera podemos mencionar, con esos gemidos indecibles. Y Él ya se ha compadecido de ti y te lo quiere revelar. Solo si tú quieres y se lo permites. Entonces vemos a este hombre, vemos a Nehemías, reúne a todos los líderes al día siguiente del pueblo, y en el capítulo 2, en el versículo 17 dice: les dije pues,
vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y si tú te fijas, Nehemías se muestra empático aquí. No les empieza a condenar y de que, oigan, ¿qué onda? Tantos años y no han podido ni recoger esto, o sea, sino que Nehemías se incluye en el problema. Él se pone en los zapatos de él, a pesar de que él no tenía velo en el entierro. Él se incluye y le dice, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. La ciudad está en ruinas. ¿Y tú crees que los judíos no se dan cuenta de su condición? Si habían vivido así durante 100 años, ¿por qué pasó tanto tiempo sin que nadie haya hecho algo al respecto? Estaban paralizados. Era esa su nueva normalidad. Y se acostumbraron a vivir así. Y quizá se acostumbraron a vivir así porque algunos vivían llenos de temor, o quizá porque sus corazones ya estaban endurecidos, dudando de Dios, o simplemente indiferencia hacia todo lo demás. El hecho era que el pueblo no tenía esperanza alguna, ni siquiera de poder levantar absolutamente ningún muro. Pero Dios interviene usando a Nehemías y le hace un llamado para levantarse y a no seguir. Y Nehemías les dice, levantémonos, ya no sigan postergando lo que tenemos, lo que sabemos que se tiene que hacer. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. La Nueva Traducción Viviente le dice así: reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Les dice, órale, ya estuvo bueno de que solo sean todos espectadores de este gran mal. Versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, así usaron sus manos para la buena obra. Y Dios usó a Nehemías como es el galvanizado, y platicándolo con Krista, toda esta historia de Nehemías, me dice, oye, mira, Nehemías galvanizó al pueblo. Y yo, claro, lo galvanizó. Y luego me fui a buscar la definición porque yo no tenía ni idea de qué era esto de galvanizar, y me dio mucho interés y me sorprendió lo que significa. Y galvanizar es, ahí va la definición, cubrir metal con una ligera capa de otro metal para que no se oxide, fíjate. Otra definición es someter a un ser vivo a la acción de corriente eléctrica para provocar movimientos en sus músculos. La tercera, infundir ánimos a una persona para reactivar algo que estaba en decadencia. Y quizá después de todo este aislamiento y cuarentenas, así estamos, paralizadas, espectadoras, siendo solamente espectadoras de las cosas, oxidadas, sin movimiento en nuestros músculos, sin nada que querer hacer. Pero lo que es el pero Dios en esta situación es que Él quiere hacer una acción más en ti y en mí. Y Él te llama, Él nos llama a reactivar lo que tú ya sabes que está en decadencia de tu vida. Dios quiere, Él desea profundamente, así como Nehemías, levantar tus muros y fortalecerte. Esfuérzate, esforcémonos por esas buenas obras. Regresa, enfócate.
Enfócate a hacer esas cosas que tú sabes bien que se tienen que hacer. Involúcrate en un grupo de oración con amigas, con hermanas de la iglesia. Involúcrate en un discipulado. Estudia la Biblia. Y este es un gran llamado que Dios nos quiere hacer, que podamos involucrarnos en su iglesia. Y este es un llamado bueno, es un gran llamado. ¿Por qué? Porque Dios lo ha preparado, sí, en este tiempo, lo ha preparado estas obras de antemano, para que tú y yo andemos en ellas. Y todo lo que vive Nehemías, todo lo que sufrió de primera, todo el dolor, esos 4 meses de estar orando, esa respuesta del rey, fue lo que galvanizó a este pueblo para darse cuenta que Dios estaba detrás de todo esto y los levantó y los animó para que inicien el trabajo. Y era un trabajo que iba a requerir diligencia, esfuerzo, pero iban a experimentar ese brazo bueno de Dios fortaleciéndoles y ayudándoles en todo. Y así fue como Nehemías junto con el pueblo se entregan por completo a este llamado, a estas cosas que tenía que hacer cada uno. Y aquí tú ves la grandeza de Dios, de la mano de Dios fortaleciendo a todo un pueblo en general. Y, o sea, nada más ponte a pensar, solo Dios hace estas cosas. O sea, dime tú, un copero, la persona que prueba el vino para antes de que el rey lo pruebe y si está envenenado no muera, haciéndola de arquitecto. O sea, o también hubieron sacerdotes, joyeros, bueno, gente que se dedicaba a hacer perfumes, haciéndoles de albañiles. O sea, es una obra que solamente Dios puede estar detrás de todo esto y haciendo en ellos. Y ellos se pusieron a hacer lo que era necesario hacer. Cada uno de ellos construía un muro, construía enfrente de su casa, dice ahí en Nehemías. Y estaban tan enfocados que ni de ropa se cambiaban. Ahora, a lo mejor tú te puedes preguntar, ok, está bien, qué padre suena todo esto, ¿no? Pero yo no he tenido ningún llamado, o sea, ¿cuál es el llamado de Dios para mí? ¿Yo en qué puedo ser útil? Y a lo mejor lo mismo se preguntaba el que hacía perfumes, ¿no? Cuando se le asigna esa parte, ellos ven cómo Dios no solamente les dio todos los recursos que necesitaban para hacer la obra, sino que también les dio la capacidad para hacer las cosas bien, como deberían de hacerse. Y haz tú lo mismo que estos hombres hicieron. Miraron dónde estaba la necesidad. Ve a tu iglesia, ve dónde está la necesidad en tu casa. A lo mejor puede estar ahí, en tu casa, con tus hijos. Agenda en tu diario o en una libreta o en tu celular a un día que tú pases con tu hijo o con tus hijos hablando de cosas espirituales. Ve la necesidad, escucha a tu marido. Tú puedes ser esa persona que pueda ayudar a levantar muros caídos a tu alrededor. Y no te quedes con solo ver su situación. ¡Ay, qué triste! Este es un llamado para todas. Sí, chicas, para todas. Para que tú y yo dejemos ya de estar paralizadas. Ya es tiempo, ya. A pesar de las malas noticias que tú o yo hemos podido vivir. Y que digamos juntas hoy, levantémonos y edifiquemos esas buenas obras. Vas a ver que van a traer la gloria a Dios. Y Jesús dice en Lucas 14, dice que aquel que quiere edificar es mejor que se siente a evaluar sus costos. Y en la historia de Nehemías vamos a ver esto, cómo Nehemías se enfrenta a cosas que le costaron, no fue fácil.
que lo quisieron desviar de este gran llamado y que quizá tú a lo mejor estés enfrentando estas cosas. Y lo primero que enfrentó Nehemías fue la burla y la incredulidad. Aparece un gobernador que se llama Sanbalat, que era el gobernador de Samaria, y él lo que hizo es que se burlaba de todo lo que Dios quería hacer en su pueblo, y Tobías, un funcionario también amonitas, lanzando comentarios porque querían desalentar esta obra. Y mira, en el capítulo 4 de Nehemías, te lo leo rapidito, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, del 1 al 3. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? O sea, ¿acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Y Tobías, el amonita que estaba al lado, no se quiso quedar atrás, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Y lo que estos cuates en el fondo querían hacer era que ni siquiera se inicie la obra de Dios. Querían sembrar en el corazón de la gente incredulidad, de que iban a fracasar y de que lo que ellos pensaban que Dios les había mostrado no iba a servir de nada. Y a lo mejor tú te puedas estar enfrentando a Sanbalat o Tobías, y a lo mejor este Sanbalat eres tú, soy yo. Yo soy y he sido muchas veces mi principal estorbo. ¿Será que orar me va a ayudar en algo? No creo. ¿Realmente crees que el congregarte con tus hermanos va a hacer una diferencia en tu vida? Claro que no. ¿Realmente has creído que el Espíritu Santo quiere hacer una obra nueva en ti? Ay, ¿qué onda? O sea, no inventes, no seas fanática. ¿En serio, Liliana? O sea, ¿en serio crees que vas a hacer tus devocionales todos los días? O sea, no vas a durar ni una semana, ni para qué leas, ni para qué abras la Biblia, ni para qué la intentes, ya te conoces. Otras cosas con las que Nehemías se enfrenta es con confusiones y ataques. Cuando estos cuates ven que sus burlas no sirven para nada, sus menosprecios, más se enojan. Y fueron con más enemigos de los judíos y empezaron a armar un complot que la idea era que sutilmente iban a entrar entre la gente del pueblo y los iban a matar. O sea, esta gente estaba en serio, o sea, estaba hablando en serio, no nada más iban a quedar en burlas. Y sabes que cuando tú y yo empezamos a obedecer el llamado de Dios, nuestro enemigo, el diablo, está de lo más furioso. Está contento si no haces nada, pero cuando tú das un paso de fe y quieres hacer algo, prepárate, porque él sutilmente te va a poner mil y unas distracciones. Te va a querer paralizada, llena de miedo, llena de vergüenza de lo que dirán los demás. ¿Por qué? Porque él no quiere que se inicie la obra de Dios en ti. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar ataques y distracciones? Nehemías y el pueblo, al saber esto, ¿qué hicieron? El primer paso que hicieron fue orar. Y oraron, pero sabes que no se quedaron solo con orar, dieron un segundo paso y fueron prácticos a tomar acciones concretas para contrarrestar todas estas maquinaciones que hacían los enemigos, y pusieron guardias en la noche, equiparon a las familias con espadas, con lanzas, con arcos, y se pusieron alertas para defenderse contra las acechanzas del enemigo. Y la Biblia, chicas, nos enseña también a ti y a mí a estar alertas,
a velar y a orar y a estar en la palabra de Dios, a leerla, a meditarla, a memorizarla. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a mantener firmes, porque es por medio de su palabra que Dios va a hacer así, va a apagar todos esos dardos de fuego del enemigo que te quieren sembrar aquí. Apatías, quejas, intimidaciones también se enfrentó Nehemías. Y en el capítulo 4:10, ahí cuenta cómo Nehemías tuvo que no solamente enfrentar las cosas de los enemigos, sino también las del propio pueblo. Los trabajadores se empezaron a quejar, ya estaban cansados, no podían verle fin a tanto escombro y decían, no vamos a poder, o sea, esto no nos va a llevar a ninguna parte. Además, justo en ese momento llegaron, ¿no?, todos los chismes de lo que los querían venir a matar y las amenazas y las intimidaciones. Entonces, ya la gente quería parar y detener el trabajo. ¿Y cómo enfrentó Nehemías la apatía de esta gente, la queja, el temor? Dice que primero revisó la situación, oró, reunió a la gente y les dijo, no les tengan miedo. No tengan miedo del enemigo. Recuerden quién es nuestro Dios, que es grande, es glorioso, y luchen. Luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, luchen por sus hijas, por sus esposas, por sus casas. Luchen. Y así tú y yo podemos estar agotadas, podemos estar quejándonos, podemos estar llenas de temor o apáticas. Pero chicas, la mejor solución es esta. Recordemos quién es nuestro Dios. Recordemos quién es el Señor. Pero ¿cómo podemos recordar algo que ni siquiera conocemos? Por eso es tan importante que tú y yo invertamos tiempo en la palabra de Dios. Mientras más pasas en la palabra de Dios, más conoces al Señor y sus promesas. Colosenses 1:11, ¿qué dice? Dice que la voluntad de Dios es que crezcamos en el conocimiento de Él. Y que cuando lo conoces, Él nos va a fortalecer con todo el peso del poder de su gloria. No hay que temer. Y estos fueron los frutos de la fidelidad en el llamado de Nehemías. Por la fidelidad de un corazón obediente al Señor, lo que no se había podido llevar en 100 años, se logró en 52 días. En 52 días levantaron los muros. En 52 días estaba todo sin una brecha, puertas puestas. Pero lo más asombroso de esta historia es ver esta reedificación, esta unión del pueblo, el ver el inicio de una obra palpable de Dios con la gente. Que ellos que no conocían nada de Dios, que no tenían ni idea de lo que Él quería, vivían sus vidas como cada quien creía y quería, pudieron experimentar a un Dios vivo y a un Dios que cumple sus promesas. Y ver cómo en esta obra de reconstrucción es Dios quien hace todas las cosas. Fue Dios quien colocó un ardiente anhelo, no solo en el corazón de Nehemías, en el corazón del pueblo. Fue Dios quien levantó esos muros, quien los protegió de los enemigos. Y fue entonces cuando se da cuenta este pueblo de este Dios que no conocían. Fue Dios quien empezó a hacer una obra increíble. O sea, esto es profundamente impactante, fue para mí impactante. Porque cuando ya el pueblo ve que toda esta obra fue terminada, se empiezan a hacer una mega marcha y se van todos a la plaza principal de Jerusalén. Y lo único por lo cual estaban llenos de deseo era de escuchar la palabra de Dios. O sea, dime tú cuándo ellos iban a querer escuchar la palabra de Dios. Pero esta obra, esta tarea que trajo un impacto grande en sus vidas. Y empiezan a conocer la manera de vivir que tenían ellos, que era al otro lado, era contrario a lo que Dios iba diciendo.
y se daban cuenta de la situación en donde estaban y de la buena mano de Dios que estuvo sobre ellos cuando ellos hacían lo peor. Dice que se dolieron y lloraron profundamente. Entonces, ahí Nehemías se da cuenta que todo ese llamado era más grande de que era el construir los muros, sino que era un avivamiento, una nueva obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de la gente. Y entonces se da cuenta, y con esto quiero terminar, quiero compartirte lo que les dijo Nehemías. Les dice, paren de llorar. Este día es un día muy especial, es un día para festejar. ¿Por qué? Porque este día es sagrado para el Señor. Y les dice, no se desalienten, ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Y hoy, a pesar de los muros caídos, a pesar de las malas noticias, a pesar de los impedimentos, podemos levantarnos, podemos cobrar fuerzas y podemos dejar la tristeza, porque el gozo que tanto anhelamos no va a venir de ninguna otra fuente, ni del cambio de las circunstancias, sino del Señor. Y a través de este gozo, que Dios es gozo, lo quiere compartir contigo y conmigo. Y a través de ese gozo aquí Dios nos da la promesa. Yo te voy a dar la fuerza que necesitas día con día. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias porque tu brazo, tu mano buena ha estado con nosotros, Señor. Aunque las malas noticias, el panorama negro quizá nos las nublaba, hoy podemos ver que tú, a pesar de todo esto, aún quieres hacer una acción más en nuestra vida. Quiero pedirte por cada mujer que ha escuchado esta palabra, que tu palabra traiga convicción, que tu palabra traiga exhortación, que tu palabra traiga ánimo a sus corazones, Señor, y ellas puedan ser como Nehemías, obedientes a lo que tú les estés mostrando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hemos llegado al final y a nuestro último aterrizaje. Y antes de tomar ese tiempo, quiero compartir que en los últimos 2-3 años he tenido una situación existencial, ¿no? Como ya estoy acercándome más a lo que llaman la tercera edad y llevo casi 40 años en el Señor, he estado pensando, yo quiero terminar bien mi carrera. Entonces he estado meditando sobre ejemplos de la Biblia de hombres quienes empezaron bien, pero no terminaron bien. Y he querido agarrar sabiduría, aprender algo de sus ejemplos. Y el rey Salomón es uno de ellos. Sabemos que empezó fabuloso y estaba dotado de toda la sabiduría necesaria, pero terminó mal y su corazón estaba apartado de Dios. Y otro que he meditado y más ahí me quiero enfocar ahorita es el rey Asa. Y puedes repasar de la vida del rey Asa de 2 de Crónicas 14 al 16 y 1 de Reyes. Y lo que vemos en la vida de Asa es que empezó buscando al Señor. Tuvo una tremenda crisis, vino contra ellos un ejército tremendo, enorme, imposible. Y buscaron a Dios. Y él dijo, Dios, te es lo mismo salvar con muchos, con pocos, pero a ti alzamos nuestros ojos, a ti buscamos. Y Dios les dio la victoria y fue algo tremendo que marcó la vida de Asa. Y después de eso, el profeta salió a él y le animó a buscar a Dios. Entonces, en el principio de su reino,
hubo un avivamiento y Él limpió la tierra y tuvieron un tiempo increíble con el Señor, con esta victoria. Y después de esa victoria, como que empezó a limpiar más al pueblo y llamarlos a buscar a Dios con todo su corazón. Y pasan los años y ya más hacia el final, yo creo que más hacia la tercera edad, le llegó otra prueba difícil. El rey de Israel venía y estaba molestando y atacando. Y Asa en ese momento, en vez de buscar a Dios, buscar entre los medios que tenía, él tenía influencias, tenía dinero, y buscó otro medio y no buscó a Dios. Y es cuando sale ese texto tan conocido, que los ojos de Jehová recorren toda la tierra, buscando mostrar su poder a favor de los cuyo corazón es perfecto para con Él. Pero le dice, en eso has actuado neciamente, locamente has hecho. Y de ahí en adelante iba a tener guerras. Y dice, ya lo último que sabemos de Asa es que ya en su vejez, unos años después, se enfermó en sus pies y no buscó a Dios, buscó a los médicos. Entonces yo digo, uno que empezó bien y tuvo unos momentos tremendos con el Señor. ¿Y qué pasó aquí? Y lo que yo llegué y que quiero aplicar a mi vida, y yo creo que es un buen momento de incluir esto en la meditación del aterrizaje, dejarnos marinar un poco, no levantarnos y irnos luego, marinar un poco en la verdad de Dios. Asa tuvo un avivamiento de joven, tuvo un avivamiento y un encuentro con Dios poderoso en esa primera guerra, tuvo un avivamiento con el Señor y con todo el pueblo, y pasaron los años y llegó una dificultad. Y necesitaba tener otro avivamiento con el Señor en ese momento, pero por algo su corazón estaba endurecido y no lo hizo. Las dificultades vienen a nuestra vida y podemos endurecernos, podemos buscar nuestros medios, podemos seguir echándole ganas aunque ya no tengamos, o podemos abrazar las circunstancias y decir, Señor, ¿qué quieres hacer? Y alguien apenas esta semana orando dijo, en vez de orar, ay Dios, cambie las circunstancias, orar, Dios, cámbiame a mí. Katie nos habló del desierto y de ir profundo para el agua necesario. Y puede ser que eso es el avivamiento que tú necesitas, que ese va a ser el momento de pero Dios, un antes y después en tu vida. Diana nos habló del doble ánimo. Andrea nos habló de verdades en el fuego. Y Lili con Nehemías, quizá en tu meditación ahorita necesitas decidir que Dios te hable. ¿Dónde necesito que Dios traiga eso de galvanizarme para levantar los muros, para fortalecer, para hacer en 52 días lo que no se hizo en 100 años por su Espíritu? Entonces, toma tiempo y vamos a cantar esta canción, Volver a Empezar, que es una canción que compuse en un momento que yo, muy cristiana, muy esposa de pastor y todo, pero yo dije, como que me di cuenta por circunstancias que mi corazón estaba frío. Y como dice en Apocalipsis, has perdido tu primer amor, vuelve a las primeras obras. Y es lo que es un avivamiento en nuestra vida, volver a lo primero, volver al primer amor, volver a las primeras obras. Entonces, Señor, yo te pido
que tú selles todo esto en nuestros corazones y que tu Espíritu haga lo que solo Él puede hacer. Y yo pido que haya un avivamiento en nuestros corazones en medio de la pandemia y que la pandemia hasta hoy sea una experiencia y la pandemia de aquí hoy en adelante sea otra. Y queremos volver a empezar y tener ese corazón sencillo y volver a esos tiempos de dulce comunión contigo. Necesitamos regresar a eso y yo pido que hagas esto en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Y necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Ahorita están apareciendo en la pantalla unos números para ponerte en contacto con nosotros. Si necesitas ayuda, apoyo, oración, estamos aquí para esto. Que Dios te bendiga.